Buenas tardes. Nuestro trabajo se titula Del trauma a la desintegración del yo, análisis psicoanalítico de Arthur Fleet. En este trabajo analizamos el caso de Arthur Fleet, ya que su historia permite entender cómo una persona puede irse desestabilizando emocionalmente cuando vive marcada por traumas, abandono y falta de apoyo. Además, su proceso nos ayuda a comprender de una manera sencilla cómo funcionan las series complementarias de Freud, que explican cómo los factores internos y externos se combinan y afectan la salud mental. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Camila Banquet, Jensi Tatiana Celis y quien les habla, Eider Nair Contreras. Hola, buenas a todos. Mi nombre es María Camila Banquet Herrera. Hoy les voy a hablar un poco sobre Arthur Fleck, el protagonista de la película El Joker. Desde el psicoanálisis vamos a entender cómo su mente se va afectando poco a poco. En este análisis veremos cómo su historia personal, sus emociones y las situaciones que vive lo llevan al deterioro mental. Arthur es un personaje con muchos traumas. Desde la infancia vivió abandono, maltrato y tuvo una madre que realmente no cumplió correctamente con sus funciones de cuidado. Además, como adulto vivió la presión social, burlas, humillaciones y el rechazo constante. Arthur no se convirtió en Joker de un día para otro. Fue un proceso que se va formando por dentro y por fuera. Lo interior con sus traumas y emociones reprimidas y lo exterior es el mundo que lo rechaza y lo maltrata. Aquí quiero mostrar cómo esas experiencias que vivió van afectando su mente y lo llevan a la pérdida y el control de su realidad. Series complementarias. Las series complementarias son una idea de Freud que nos ayuda a entender por qué una persona llega a enfermar mentalmente. Freud explica que un trastorno aparece cuando se combinan dos factores. Factores internos son las cosas que la persona trae desde su historia, como traumas infantiles, experiencias dolorosas, debilidad del yo, deseos reprimidos, heridas emocionales no resueltas. Y la segunda son factores externos. Son las cosas que le pasan ahora, en el presente, como el estrés, pérdidas, humillaciones, violencia, rechazo social, falta de apoyo emocional. Por separado, estos factores pueden ser difíciles, pero manejables. El problema aparece cuando los dos se encuentran, es decir, cuando algo de lo presente toca directamente una herida profunda del pasado. Ahí es cuando la mente se destabiliza y ese es exactamente el caso de Arthur. La primera serie complementaria de Freud nos dice que una enfermedad mental aparece cuando se mezclan dos factores, que sería el interior y lo externo. En lo interior esto incluye traumas, miedos, recuerdos, dolores y problemas emocionales. Y un yo débil. Arthur vemos que desde niño sufrió el maltrato, el abandono y una crianza inestable. Eso lo dejó muy marcado y vulnerable. En lo externo, estas son las experiencias que las personas viven en su día a día: el rechazo, la presión, violencia, burlas, humillaciones. Y en la vida adulta de Arthur revive todos estos desprecios, es golpeado, se burlan de él y la sociedad lo ignora. Cuando lo interno y lo externo se juntan, la mente de Arthur no puede más. Ahí es cuando su identidad empieza a romperse. La primera serie complementaria explica muy bien por qué Arthur termina cayendo en una enfermedad mental fuerte, porque todo su mundo interior herido se junta con el entorno muy agresivo. Por eso la transformación de Arthur no es casualidad, sino que es el resultado de muchos factores acumulados. Segunda serie complementaria.
La segunda serie aparece cuando algo que ocurre en el presente despierta un trauma del pasado. En Arthur, esto sucede cuando descubre la verdad sobre su madre. Este descubrimiento no es solo un dato o una noticia triste, es un golpe directo a una historia y a su identidad. Él se da cuenta de que toda su vida ha vivido una mentira. La persona que él creía que lo amaba realmente lo puso en peligro y permitió que fuera abusado. Ese impacto rompe la poca estabilidad que Arthur tenía. Ahí es cuando aparece lo que Freud llama el retorno de lo reprimido. Todas las emociones guardadas, los recuerdos dolorosos y los miedos vuelven de golpe. Arthur ya no puede controlar lo que siente ni lo que piensa. Es a partir de ese momento que empieza a perder la conexión con la realidad y su yo ya no logra sostenerse. Freud también dice que el inconsciente se expresa en pequeñas conductas, incluso cuando no nos damos cuenta. En Arthur, estas conductas aparecen todo el tiempo. La primera es su risa incontrolable. Esa risa no es normal. Es un síntoma de una salida del inconsciente que aparece cuando él no puede manejar sus emociones como si su cuerpo hablara por él. Otra de las conductas muy importantes son las satisfacciones que Arthur imagina, cosas que no pasaron, como la relación con su vecina o ser admirado en la televisión. Estas son conductas que muestran deseos muy profundos en él, que él quiere ser querido y visto adecuadamente. También utiliza defensas como negar la realidad o bloquear recuerdos que le causan dolor. Estas defensas lo ayudan a sobrevivir emocionalmente, pero a poco lo alejan de su realidad. Todas estas conductas muestran que su inconsciente empieza a tomar más fuerza, que su parte racional, su yo se debilita y su realidad se vuelve más confusa para él. Por eso, Arthur termina convirtiéndose en el Joker. Su mundo interior y el externo lo sobrepasan y su mente se rompe. La reprensión. La reprensión es uno de los mecanismos centrales en el caso de Arthur. Durante toda su vida, él mantiene fuera de su conciencia los recuerdos más dolorosos, los abusos, el maltrato y la verdad sobre su madre. Es como si su mente hubiera construido una barrera para protegerlo, porque enfrentar esos recuerdos directamente habría sido demasiado destructivo para él desde niño, cuando estaba pequeño. Pero la represión no hace que las cosas desaparezcan, solo las esconde. Y lo que está reprimido siempre encuentra una forma de volver, especialmente cuando aparece algo que lo activa. En Arthur, ese disparador es cuando descubre toda la verdad sobre su infancia. Ese momento rompe por completo la barrera que lo protegía. Lo reprimido vuelve con fuerza, rabia, confusión, dolor, miedo. Aquí vemos lo que Freud llama el retorno de lo reprimido. Las emociones que él no podía manejar regresan de una forma desbordada y eso contribuye al colapso de su estabilidad emocional. Al no poder integrar lo que descubre sobre su madre y sobre sí mismo, Arthur empieza a perder el control sobre su identidad y su comportamiento. Muy buenas tardes, mi nombre es Jensi Tatiana Celis y voy a hablarles sobre los mecanismos de defensa que Arthur utiliza para enfrentar su angustia y según Ana Freud, estos mecanismos son como estrategias del yo para protegerse del dolor interno. Entonces, los mecanismos que nos ofrecen el psicoanálisis son los siguientes. La negación. En este caso, Arthur se convence de que su vida está bien, aunque la realidad demuestre lo contrario. Es como si quisiera rechazar todo lo que le hace daño o lo que le estresa. En un ejemplo de la vida cotidiana es como si quisiera cerrar los ojos ante una realidad que lo hace sufrir. Tenemos la represión. La represión bloquea recuerdos traumáticos de su infancia.
especialmente el abuso y la negligencia. Generalmente estos recuerdos sí quedan bloqueados, pero no desaparecen, y lo que sucede más adelante es que vuelven a aparecer, pero con mucha más fuerza. Tenemos la la proyección, donde Arthur atribuye al mundo la maldad y el rechazo que siente dentro de sí. En vez de reconocer su dolor, lo coloca fuera o en los demás. Ejemplo, si Arthur es una persona racista, no lo va a demostrar en él, sino que culpará a otras personas de ser racistas sin tener una base objetiva que lo demuestre. Tenemos el desplazamiento también. En el desplazamiento, pues, su enojo no va siempre hacia quienes lo dañaron, sino hacia las personas más vulnerables. Esa es una forma de liberar tensión, pero pues de manera equivocada. Un ejemplo de nosotros, digamos en nuestro trabajo, que llegado el caso de que nuestro jefe nos llama la atención y que, listo, no lo tomamos de la mejor manera, pero pues que tampoco podemos decir nada porque perderíamos el trabajo. Entonces, acá el desplazamiento sería que toda esa ira que tengo de mi trabajo porque me regañaron, la iría a desahogar con mis hijos, con mi esposo o con mis familiares, que serían las personas vulnerables en este caso. Lo interesante en estos mecanismos, que en teoría deberían protegerlo, es que terminan alejándolo cada vez más de la realidad, y en lugar de ayudarlo a manejar su angustia, lo que hacen es empujarlo hacia la desintegración de su yo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el rechazo y la confusión que marcaron la vida de Arthur Fleck. Estos dos elementos son fundamentales para entender cómo se va deshabilitando su yo. Entonces, el rechazo social. Arthur es constantemente humillado y excluido. En el trabajo lo ridiculizan, en la calle lo agreden, y hasta las instituciones que deberían apoyarlo lo abandonan. Cada rechazo lo hace sentir invisible y sin valor cada vez más. Esto lo lleva a una frustración interna, donde la frustración surge porque sus deseos de aceptación y reconocimiento nunca se cumplen. Él quiere ser comediante, quiere ser amado, pero la realidad lo golpea con constantes burlas y desprecio. Esto lo lleva a una confusión psíquica. Este rechazo constante lo confunde a tal punto de que ya no distingue entre lo que es real y lo que es fantasía. Un ejemplo, imagina una relación amorosa que nunca existió y que cree que el público lo admira cuando en realidad lo están ridiculizando. Bueno, finalmente en el rechazo y la frustración, esto no solamente lo aísla, sino que también erosiona su identidad. La confusión que genera esta mezcla es el terreno donde empieza el nacimiento o la gestación del famoso Joker. Para entender el conflicto interno de Arthur, es importante analizar cómo funcionan el ello, el yo y el superyo en Arthur. El yo representa los impulsos más básicos, como rabia, deseos reprimidos, frustración, necesidad de reconocimiento. En Arthur, el ello se vuelve cada vez más fuerte porque él acumula violencia emocional durante toda su vida. El yo es la parte que tendría que regular todo eso, pero el yo de Arthur es demasiado frágil, es muy débil. Desde pequeño no recibió apoyo emocional ni modelos de regulación efectiva. Entonces, cuando enfrenta situaciones difíciles, el yo no tiene herramientas suficientes para poner límites o manejar la presión. El super yo
que son las normas, la moral, la figura interna de autoridad, también está dañado. Su madre, quien debería haber sido su base moral, es una figura inestable, violenta y poco confiable. Además, la sociedad constantemente lo rechaza y lo juzga. Esto hace que su super yo sea muy castigador, muy duro, pero a la vez muy confuso. Cuando el ello se vuelve más fuerte, el yo no puede contenerlo y el super yo deja de funcionar como guía. Este desequilibrio lleva al colapso. Por eso, cuando Arthur se transforma en el Joker, lo que vemos en él es el descontrol total del ello. Sus impulsos se liberan sin frenos, porque el yo ya no puede regular y el super yo se derrumba por completo. Allí es cuando aparece su nueva identidad, que surge desde el caos interior. Bueno, acá iniciaremos ya con el surgimiento del Joker. Entonces, después de revisar los mecanismos de defensa y el rechazo que Arthur sufre, llegamos al momento clave, que es el surgimiento del Joker. Entonces, empieza desde el quiebre del yo. Arthur atraviesa una serie de pérdidas, su trabajo, la verdad sobre su madre y la humillación pública. Todos estos golpes lo rompen, lo poco que quedaba de su equilibrio psíquico. El dominio del yo ya no puede controlar los impulsos y el yo, con su rabia y su deseo de venganza, toma el mando. Aquí es donde Arthur deja de ser el mismo para consolidar su nueva identidad, que sería el Joker. El Joker aparece como una máscara que le da poder y reconocimiento. Es la liberación de todo el sentimiento reprimido, el dolor, el odio, la frustración, y que pues también significa la desaparición de su yo racional. Bueno, pues el surgimiento del Joker no es un acto espontáneo, sino que más bien es el resultado de un proceso de rechazo, frustración, mecanismos de defensa fallidos, y pues todo esto conlleva a la transformación de un hombre herido en un símbolo de caos. En este caso, pues acá vemos como Arthur deja de ser el mismo y se convierte en el Joker. Bueno, finalmente, después de analizar los mecanismos de defensa y el surgimiento del Joker, llegamos a las siguientes conclusiones en la interacción de factores internos y externos. En este caso, Arthur no nace siendo el Joker, sino que se convierte en él por la combinación de traumas internos y el rechazo social que lo rodea. El colapso del yo, los mecanismos de defensa que deberían de protegerlo, terminan debilitando su identidad y fracturando el yo, en donde pierde la capacidad de mediar con el ello y el super yo. De aquí surge su nueva identidad, el Joker, como resultado, construida sobre la frustración, la rabia y el deseo de reconocimiento. Esta es la expresión de un yo desintegrado. Y pues finalmente la historia de Arthur nos muestra que la enfermedad mental no es un producto de una sola causa, sino que es el proceso de donde lo interno y externo se entrelazan. El Joker en última instancia, es el reflejo de la falta de apoyo y el peso de los traumas que pueden transformar a una persona en símbolo de caos.